que vamos a apurar a esas personas que tienen ese pote. Vamos a hacer la entrega el día miércoles, que tenemos un servicio del domingo, un servicio pro templo para esa siembra. Y dentro de 15 días estaremos entregando los otros potes para que a final del año entreguemos la otra siembra pro templo, y con ese dinero se lo vamos a entregar al apóstol para decirle: pastor, aquí la iglesia cumplió, esta es la inicial que tenemos, y la iglesia pueda colocarnos la otra parte para comprar el lote. Amén. Así que hagamos un esfuerzo. Esto es un esfuerzo, mire, para Dios primeramente, pero también para provecho y bendición de la iglesia, porque cuando la iglesia tenga su lote propio, ya usted puede estar tranquilo que aquí va a haber buenas nuevas de salvación hasta que Cristo venga. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y estamos hablando de un tema muy importante. Estoy tocando algunos temas que mucha gente lo transgiversa porque no saben estudiar la palabra de Dios. Estoy tocando algunos temas que se toman para hablar de cosas que no dice la Biblia y para hablar de cosas que realmente nos destruyen nuestra fe. Amén. Entonces estoy hablando de estos temas ya una iglesia que ya ha recibido algunas clases que le hemos venido dando de cómo hacer una correcta evaluación, de cómo hacer una correcta exégesis. Exégesis significa estudio profundo de la palabra. Hemos venido dando unas clases como la iglesia puede hacer una exégesis profunda de la palabra del Señor, y siempre enmarcado en los principios bíblicos del Evangelio de Cristo. Y entonces estamos hablando de este tema del aguijón de Pablo. ¿Por qué estamos hablando de este tema del aguijón de Pablo? Porque cuando nosotros leemos este tema de la manera como está escrita, pues a muchas personas, no digo muchas, muchísimas personas, ministros, apóstoles, profetas, enseñan de una manera incorrecta a la iglesia, donde dice que es voluntad de Dios, que Dios permite los tormentos de Satanás, que Dios permite las pruebas de que Satanás pueda colocar, que Dios permite todas las cosas malas que Satanás no pueda hacer con el propósito de controlar nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo, según estábamos leyendo, dice en el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, que dice que, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en la carne. Y mire que es un aguijón de la carne, dice, y lo identifica, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, que este aguijón de la carne, que es un mensajero de Satanás, según leemos el versículo así, fue permitido por Dios para controlar el enaltecimiento de Pablo. Imagínense esto, Dios necesitando un poder satánico para controlar la exaltación de Pablo o el ego de Pablo. Si lo leemos de esa manera, decimos, oye, entonces Dios necesita de poderes satánicos para controlar nuestras vidas. Cosa que no es así, cosa que es una aberración predicar una cosa de esta manera, porque no se aprende, no se enseña a la iglesia cómo debe escudriñarse la palabra. Y si la iglesia no sabe cómo escudriñar la palabra, va a entrar en estos errores, de que usted va a decir, es voluntad de Dios enfermarme, Dios me enferma para enseñarme algo, Dios me enferma, Dios permite este tormento en mi vida para controlar algo en mi vida, para totalmente una locura. Y ese es el pan de cada día, esas son las prédicas de hoy en día. Usted se busca, y la mayoría predica, que Dios te tiene tu desierto, Dios te tiene tu proceso, Dios te tiene el mal preparado, porque en eso Dios te va a enseñar algo. Y sabe que es difícil sacarle eso de la mente de los cristianos. Mire, la mayoría de las personas que uno habla, y yo les hablo y siempre, porque eso está en lo más profundo del corazón, se les salen esas cosas. ¿Por qué? Porque eso está arraigado en el corazón de tantas enseñanzas.
y enseñanzas erróneas que no edifican al pueblo de Dios. Y estuvimos hablando entonces de que quiero que usted aprenda algo hoy. La palabra del Señor está dividida en 3 secciones, digámoslo así. Número 1, el Antiguo Testamento, escuche. Ya hemos hablado que el Antiguo Testamento dice que fue una inspiración de Dios. ¿Se acuerdan que es una inspiración, verdad? No voy a entrar en detalle porque si no, no termino hoy. El Antiguo Testamento fue una inspiración que Dios inspiró a unos hombres de Dios. Pero el Evangelio no es una inspiración. Pablo dice que el Evangelio lo recibió él en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice, yo recibí el Evangelio por revelación, diga revelación, de Jesucristo. De tal manera que el Antiguo Testamento, diga, es una inspiration, una inspiración, y el Nuevo Testamento es una revelation, revelación. Muy diferente una inspiración que una revelación. Revelación significa, diga, ver con detalle las cosas. Inspiración no te permite ver con detalle las cosas. Entonces, cuando escuchamos predicaciones que no toman en cuenta estos parámetros, te predican la inspiración como una revelación. Y eso trae un error catastrófico y cataclísmico sobre la fe del creyente. ¿Me está entendiendo? Destruye la fe. Cuando te predican la inspiración como revelación, te destruyen la fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y en el contexto donde lo dice Pablo es precisamente oír el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, tenemos inspiración, tenemos revelación. Pero además de la revelación, hay el autor, diga el autor, y el consumador de esa palabra. Es decir, que está el Antiguo Testamento, inspiración, el Nuevo Testamento, revelación, y está el autor, el que fabricó esa revelación o ese evangelio. ¿Me está entendiendo? Y les voy a hacer para que usted me entienda algo muy preciso. Si hay vamos a suponer que el evangelio es un edificio. Es un edificio. Pero el edificio está en los Estados Unidos, usted no lo conoce. Entonces yo le quiero explicar a usted cómo es ese edificio. Usted no lo ha visto. Yo tengo que hablarle del edificio y aunque usted no lo vea, yo le puedo decir, ese edificio es marrón, tiene 10 pisos, tiene un ascensor, y usted se puede crear una imagen, diga inspiración. Se puede crear una imagen de ese edificio, pero esa imagen que se está creando en usted es una inspiración. No es exactamente como ese edificio es. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque no lo ha visto. ¿Verdad? Pero cuando yo lo lleve a los Estados Unidos, a Manhattan, dígame, y le diga, ese es el edificio, ya deja de ser una inspiración y ahora usted lo ve con sus ojos, diga revelación. Ya usted puede ver el edificio, puede entrar, puede palparlo, puede decir, oye, ese edificio me dijo que tenía 10, pero tiene una salita intermedia, o sea que tiene 11 pisos porque tiene una mezanina. Y tiene tantos baños, y tiene puertas, y tiene ascensores. Me dijo que había ascensor, pero no me dijo que había escaleras de emergencia, y tiene escaleras. Cuando tú entras y ves, puedes ver las cosas tal cual como son. ¿Me estás entendiendo? Pero ahora pasa algo. Que si se daña, por ejemplo, la tubería de agua caliente, y ese lugar es frío, se daña la tubería de agua caliente del edificio, esa tubería va por dentro de las paredes y de las cosas que no puede ver. ¿Qué tiene que hacer usted allí, aunque está viendo el edificio, aunque ya se está gozando de la revelación de ese edificio, pero se dañó la tubería de agua caliente para bañarse y ahí el agua es helada? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que llamar al que construyó el edificio. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque ese que construyó el edificio sabe lo que hay por dentro, conoce al detalle
ese edificio. ¿Me está entendiendo? Porque lo construyó él. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios desde esas tres perspectivas. Número uno, el Antiguo Testamento, que fue una inspiración, las cosas no están claras allí, y se los puedo demostrar por la palabra. Allí las cosas no están claras. Dice Pablo que eso es un velo. Y les quiero dar, por ejemplo, un ejemplo. Hay, no me acuerdo el versículo donde dice que Saúl, escuche, si usted lee el Antiguo Testamento sin la revelación del Evangelio, se puede dar una enredada, pero de esas bien dadas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento dice que Saúl, cuando fue a consultar a Dios, Dios no le contestó porque él había pecado. Y ya Samuel había muerto. Y él fue a buscar una bruja, una pitonisa, lo dice la Biblia, está allí. Y dice que él consultó a esa pitonisa, consultó a esa bruja, y si usted se pone a leer allí, dice que la bruja hizo descender el espíritu de Saúl. Y habló el espíritu de Samuel, el profeta, y habló con Saúl. Si usted lee eso, hacia lo loco, sin la revelación del Evangelio, dice, oye, entonces Dios permite que venga, que los pitonizos y los brujos pueden traer hombres de Dios, los espíritus de los hombres de Dios para hablar con nosotros. O sea que si usted lee eso así, va a decir, entonces el asunto de los brujos no es tan malo, porque Dios permitió, escuche, Dios permitió que la pitonisa, la bruja, hiciera descender el espíritu de Samuel. Si lo lee así, se fija lo peligroso que es leer el velo sin la revelación del Evangelio. Se fija, y eso es un ejemplo de millones de ejemplos que hay en el Antiguo Testamento. Por eso es que la gente dice, yo no quiero ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo leen sin la revelación del Evangelio, porque nadie puede conocer a Dios como Él es en el Antiguo Pacto. Nadie. Ni siquiera los hombres de Dios lo pudieron conocer, ni David lo pudo conocer como lo podemos conocer nosotros. Ni Samuel, ni Moisés con todos los milagros pudieron conocer a Dios como nosotros los conocemos hoy. ¿Me está entendiendo? Entonces esto es mucho cuidado cuando el problema es que nos predican cosas del antiguo sin la revelación del nuevo, y predican es desastre herégico que destruye la fe del creyente. ¿Me está entendiendo? No se deje llevar por gente solamente, mire, hay gente que hace milagros y está más perdido que el diablo en Nueva York. Y hacen milagros, pero cuando van a predicar, eso es un desastre, que ya yo apago yo no voy a seguir escuchando esta locura. Porque es que ya yo le he dicho a ustedes que los milagros no son una persona que haga milagro no significa que ha nacido de nuevo. Moisés hizo milagros, David hizo milagros y ninguno nacieron de nuevo, no habían nacido de nuevo. ¿Se puede hacer milagros sin haber nacido de nuevo? Claro que sí. La Biblia declara que hombres de Dios hicieron milagros, grandes cosas, y no habían nacido de nuevo. También los dones espirituales se consiguen por fe. Y hay personas que consiguen dones espirituales, pueden hacer milagros porque tienen fe y creen que Dios los utiliza, y esa palabra, los dones son irrevocables, se pueden operar en milagros, pero así como pueden operar en milagros, pueden mandar a toda una iglesia al infierno. ¿Por qué? Porque a Jesús le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Eso qué es? Dones espirituales. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apartados de mis hacedores de maldad al fuego del infierno eterno. ¿Me está entendiendo? Hay gente que sigue a la gente porque este hace milagros, porque este hace milagros. Tenga cuidado, porque esa persona que hace milagros, si no le enseña la palabra correctamente, lo puede mandar al infierno con toda iglesia. Con esto no estoy predicando contra los milagros, tenemos que buscar los milagros. Pero más que buscar milagros, porque el pueblo de Israel fue uno de los que experimentó más milagros. ¿No se acuerdan? ¿Quién experimentó más milagros portentosos sino que el pueblo de Israel?
Y dice la palabra que esa generación, todos murieron en el desierto, todos, excepto Josué y Caleb. Y el desierto es prototipo de infierno, se cayeron en el infierno. Y con tantos milagros que hizo Moisés, abrió el mar rojo, abrió, la gente se bobea toda con los milagros. Papi, los milagros, hacían milagros, no te salvan del infierno. ¿Sabe quién dijo el Señor lo que te puede salvar del infierno? Dijo, mi pueblo pereció porque le faltó, diga, conocimiento. Lo que te salva del infierno, diga, es el conocimiento. Y busque los milagros, porque hay que buscar los milagros. Porque eso es por fe. Todo eso es por fe. Pero hay que buscar la revelación de la palabra de Dios. Entonces, cuando estudiamos entonces el Antiguo Pacto, estudiamos la revelación del Evangelio, y nos damos cuenta que en la revelación del Evangelio también hay cosas como un poco inciertas, como la que acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 12. Si usted se pone a leer en el Nuevo Testamento, también hay cosas inciertas, que aunque hay revelación, ya tú puedes ver que ellos, ¿por qué matan a Jesús? Porque no se les tenía revelado que Jesús era el Salvador. ¿Me está entendiendo? Porque vivían en el antiguo pacto atrasado. En el Evangelio ya tú conoces que Jesús es el Salvador. ¿Me están entendiendo? Todavía Israel hoy no acepta a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque ellos todavía viven el antiguo pacto. Todavía están esperando al Mesías. Y como tiene ese velo allí, imagínense lo terrible que es eso, que prediquen esa cosa y nos las predican ahora y nos quieren ver atrasados, como tienen al pueblo de Jesús, al pueblo de Dios atrasado, que no pueden ver que Jesucristo es el Salvador. Y en el Evangelio, en la revelación, también hay cosas que a veces no se entienden mucho, no se han dado cuenta. Bueno, porque ese que acabamos de leer, 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, donde dice Pablo alguna cosa que no se entiende. ¿Qué pasa cuando en la revelación, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, hay cosas que no se entienden? ¿Para dónde tengo que recurrir yo? Para el que construyó el edificio. ¿Quién construyó el edificio? Diga Jesús. ¿Quién trajo el Evangelio? Jesús. ¿Quién es el autor, el artífice del Evangelio? Diga Jesús. Nadie puede explicar mejor el Evangelio que Jesús. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Moisés, ni Ángel Bozo. Nadie. ¿Me está entendiendo? Nadie puede explicar el Evangelio en su forma sublime, en su forma pura, en su forma extraordinaria, más que Jesús. Por eso cuando nosotros tengamos duda, cuando estemos leyendo el Antiguo Testamento, vámonos a la revelación del Evangelio. Eso te va a despejar dudas de lo que había allá. Y cuando tengas dudas de lo que estás leyendo en el Nuevo Testamento, tienes que irte al autor del Evangelio, que se llama Jesús. ¿Y dónde va a encontrar usted a Jesús hablando? En Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan, en los 4 evangelios. Jesús allí enseñó que era el Evangelio. Y les puedo decir, por ejemplo, en Marcos 16, verso 17, dice que el nuevo pacto o el Evangelio traía algo novedoso que no lo había en el antiguo pacto, que era el hablar en lenguas. El Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso no había pasado nunca en el antiguo pacto, ni siquiera había pasado cuando Jesús estaba en la tierra con los discípulos. Por lo tanto, nadie sabía qué era esa cosa de lengua, pero Jesús sí lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque Él era el artífice del Evangelio. Él sí sabe, Él conoce lo que está por dentro, las ramificaciones, los cables. Él conoce lo más profundo del Evangelio. Él. Entonces cuando leemos este versículo medio raro, entonces uno tiene y dice, bueno, ya va. No puedo, Pablo está en la revelación. Para buscar yo una respuesta a esta revelación que no se entiende muy bien, no me puedo ir atrás a estudiarlo en el antiguo. Tengo que buscarme al artífice, al que creó esto, a Jesús. Y cuando entonces
filtramos lo que aparentemente dijo Pablo. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque es que la Biblia fue escrita en arameo, en hebreo, en griego. Se hicieron varias literaturas, traducciones. Por ejemplo, fue la Vulgata Latina, la Septuaginta. Y todas esas traducciones luego fueron trasladadas al alemán. Allí es donde estaba Martín Lutero, un católico que se decidió protestar. Por eso es que se llama protestantismo. Nosotros nacemos de allí. Martín Lutero protesta y hace una reforma. Él era católico, alemán. Se separa del catolicismo, hace una protesta. Dice, no. Esto no es así. La salvación es por fe. Dios hace la separación. Y de allí donde nacemos nosotros los protestantes, ¿no? Le estoy dando un poquito de historia para que sepa de dónde venimos. Esto se llama historia contemporánea. Porque claro, en la pasada venimos de Jesucristo. Pero el evangelio estaba contaminado con el catolicismo, con todo estaba junto allí. Y Dios permite que este hombre católico se separe y dice, no, yo protesto contra esto. Y por eso es que se llama el protestantismo. Y se separa. ¿Ve? Y entonces allí es donde nosotros venimos de esa rama. Y Jesús, entonces, cuando nosotros tenemos esa duda, digamos, no entendemos muy bien la palabra, cuando no entendamos muy bien algo en el Nuevo Testamento, tenemos que recurrir a lo que Jesús, a filtrar eso por lo que Jesús enseñó. Y yo les explicaba el día sábado que entonces podemos interpretar, no podemos interpretar, podemos especular. Especular es una opinión personal. Podemos especular de que probablemente esa traducción que se hizo de esa escritura de Pablo, podemos especular que pudo haber sido una mala traducción. Pero no lo sabemos, por eso digo una especulación. Y también podríamos decir, Pablo también opinaba en sus cartas. Y yo les leí en algunos versículos donde dice que Pablo manda a las personas y le dice, a los que están casados el Señor dice que no se separen. Pero a los demás, a los que vivían rejuntados pero no eran casados, a los demás, dice él, digo yo, no el Señor. Esa es una opinión personal de Pablo. Esa no es palabra de Dios. Esa es una opinión personal de Pablo. ¿Me están entendiendo? O sea que Pablo en las cartas también hablaba cosas que él creía, lo que le parecía a él. ¿Me están entendiendo? Entonces yo tengo dos especulaciones. Yo puedo decir, o hubo una mala traducción, porque además este asunto de Cipriano Reina Valera, y que escribió, tradujo la Biblia del alemán al español, eran también católicos. Eran católicos. Reina Valera y Cipriano, que luego ellos le hizo una revisión a la Biblia. Ellos eran católicos. Y se metieron en tremendo problema cuando ellos hicieron esa traducción del alemán al castellano, porque esa Biblia solamente, la Vulgata Latina, y eso solamente lo leían los curas, los altos jerarcas. Y ellos dijeron, no, ¿y por qué nosotros también queremos? Y ellos no eran eruditos, no eran intérpretes eruditos. Imagínese usted, o sea, tienen que mirar todo ese contexto. Por lo tanto, esta Biblia, ciertamente Reina Valera es una de las mejores Biblias, sí es una de las mejores, pero tenemos que estar conscientes que hay errores de traducción. ¿Me está entendiendo? ¿Y cómo nosotros filtramos todo eso? Bueno, esa cosa ahí está un poco confusa. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo. Le estoy explicando cómo se estudia la palabra. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, me fue dado, no dice Dios me dio. Él dice, me fue dado. No especifica si fue Dios o fue Satanás. Me fue dado un aguijón en la carne. Dice, y mire que ese aguijón, ¿qué es? Él lo especifica. Dice, un mensajero de Satanás.
La palabra mensajero en griego significa ángelos, es decir, un ángel de Satanás. Le fue dado un ángel de Satanás, dice allí, que me abofeté. ¿Qué significa abofetear? Cállate la boquita. Es decir, que ese demonio era pendiente de que no dejara hablar a Pablo el evangelio. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Según este versículo, con las especulaciones que le dije, que puede ser que esté mal traducido o puede ser que haya allí una opinión personal de Pablo, este versículo aparentemente dice esto, que le fue dado un aguijón en su carne, nada más y nada menos que un ángel de Satanás, que lo abofete, es decir, que lo atormente, y el propósito de ese mensajero del diablo era para que no se enalteciera de sobremanera. Es decir, que ese demonio estaba haciendo algo bueno. Imagínense ustedes. Allí de una vez se nos tiene que las alarmas se nos tiene que prender. Si es que somos inteligentes espirituales, eso se llama inteligencia espiritual. Allí las alarmas se nos tienen que prender. ¿Cómo que en este caso, cómo es que un mensajero de Satanás le sirve a Pablo para dominar su ego, para dominar su exaltación? ¿Cómo así? ¿No le prende a ustedes las alarmas eso? ¿Cómo que le fue dado un mensajero del diablo para dominar y controlar el temperamento de Pablo? A mí me prendió eso las alarmas. Yo dije, no. Esta revelación aquí está confusa. Y le dije, yo estoy en el edificio de la revelación, pero aquí no está la cosa clara. ¿Qué tengo que hacer? Me voy al artífice del que construyó el evangelio. Me voy a Jesús para verificar si eso que está allí está bien. Porque ¿quién mejor que Jesús te puede explicar eso? Que Él es el que conoce a profundidad el evangelio. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar a Jesús, por ejemplo, algunos dicen, Pablo dice que este demonio le servía para no enaltecerse de manera sobremanera. Y cuando nosotros empezamos a estudiar a Jesús, vemos que Jesús es frontal contra Satanás. No me da tiempo de buscar los versículos, pero Jesús dijo en una oportunidad, aquí viene el príncipe de este mundo, hablando de quién, de Satanás. Y él dijo, él nada tiene en mí. Somos incompatibles. No nos juntamos. No tenemos alianza. No hay manera, no hay forma de que Satanás tenga algo en mí o que yo tenga algo en Satanás. ¿Me está entendiendo? ¿Qué estamos haciendo acá? Filtrando esa palabra por lo que hizo Jesús en los evangelios. Otra cosa de lo que Jesús dijo, el diablo no vino sino a matar, a robar y a destruir, y yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué está diciendo? Que Satanás no sirve para poner las cosas bien. Satanás no sirve para controlar el ego a nadie. Satanás no sirve para controlar nuestras cosas carnales. No sirve. Porque él dice, él sabe lo que sabe es matar, robar y destruir. Entonces, ¿cómo es que este versículo dice que Dios le entrega a Satanás el control para que controle el ego de Pablo? No tiene sentido, ¿verdad que no? Entonces, estamos viendo que cuando nosotros estudiamos este versículo, en el Evangelio de Jesús, ya estamos viendo la cosa más clara. Nos estamos metiendo por dentro del edificio. Nos estamos metiendo que hay dentro. Mira, la tubería está rota. No, pero esa tubería pasa por debajo de la tierra en el tercer piso. Y ya el Señor nos está mostrando, porque hay cosas que solamente buscándolas en Cristo es que podemos conocerlas. ¿Me está entendiendo? Otra de las cosas que algunos dicen, que lo vamos a ver más adelante si no da tiempo, que esto era una enfermedad. Cuando Jesús tumbó a Pablo del caballo, que quedó ciego, que le cayeron escamas en los ojos, dicen algunos que él quedó enfermo de los ojos. Ahora,
vamos a verificar por qué Dios no quería quitarle esa enfermedad a Pablo. Si era un aguijón para controlar el ego, o sea que esa enfermedad controlaba el ego de Pablo. Y cuando nosotros hemos visto en todos los versículos que vimos la semana pasada, vimos que Jesús no le negó la sanidad a nadie. Jesús sanó a los mismos que gritaron crucifíquenle. Jesús sanó a un poco gente de pecadora. ¿Por qué eran pecadores? Porque no habían nacido de nuevo. Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos. No había un pecador. Todos los que Jesús sanó eran pecadores. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué entonces le niega, supuestamente, si lo leemos así, por qué le niega la sanidad a un hombre que recibió a Cristo? Porque Pablo recibió a Cristo, a un hombre que nació de nuevo, a un hombre que le fue revelado el Evangelio, a un hombre que hacía la voluntad de Dios. ¿Y por qué sanó ese poco de pecadores y a Pablo no? Ahí hay incompatibilidad, totalmente. Entonces estamos dando cuenta de que las cosas no son como parecen. Ese versículo, y es lamentable que se predica eso, que Dios te tiene un desierto, Dios te tiene una enfermedad preparada para controlar algo en tu vida o para enseñarte algo. Pero cuando entonces yo tengo esa percepción de que no, Señor, aquí tuvo que haber un error, aquí, como le dije, puedo especular, puedo decir, pudo haber sido un error de traducción o pudo haber sido una opinión de Pablo. Porque como les dije, los judíos pensaban que Dios oprimía con enfermedades. Ellos pensaban, por eso que cuando, ¿quién pecó este o tal? Porque ellos pensaban que Dios era el que oprimía con enfermedades. ¿Me están entendiendo? Y el Señor le dijo, cállense la boca, no es que Dios nada, chico, esto es para que el poder de Dios se vea. Dios no permite que nadie nazca enfermo. Cállense la boca, cabezones. Porque ellos tenían la percepción de que Dios ponía enfermedades para afligir a la gente, para afligir a los pecadores. Y entonces, con esa especulación, ya sabiendo de que aquí tuvo que haber algo, o una mala traducción, o número uno, o una opinión del apóstol, y se le respeta, pero yo tengo que ir a la fuente primaria. La fuente primaria es Jesús. ¿Me está entendiendo? Ahora dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjese bien, 3 veces él dice, he rogado. Y el verso 9, y me ha dicho, así, aquí sí viene la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora vuelve a hablar Pablo su apreciación. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, en el verso 9 hay palabra de Dios y palabra de Pablo. ¿Cómo lo identifico? Dice, y me ha dicho. ¿Quién le ha dicho? Él estaba orando. ¿Y quién le ha dicho? Le dijo Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso fue todo lo que le dijo Jesús. Lo que sigue del versículo es opinión de Pablo. Dice él, por tanto, en su opinión, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces se dan cuenta como que sí Pablo hablaba lo que Dios le daba, pero él también metía sus opiniones allí. Por lo tanto podemos especular que eso pudo haber sido una opinión de Pablo. El versículo 7. Y cuando yo busco y me entero, porque sigo analizando, entonces me doy cuenta que este aguijón no era una enfermedad. Vamos a buscar Hechos capítulo 21. Vamos a ver de qué aguijón estaba hablando Pablo. Pablo no estaba hablando de enfermedad. Hechos capítulo 21. Mucha gente está viendo estos videos y me están mandando unos mensajes de que me han dicho, pastor, yo nunca había oído una palabra de esta manera. Pero es interesante y ahora tengo otra forma de ver las escrituras. Hechos capítulo 21, verso 20. Hechos capítulo 21, verso 20, dice así. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
Pero se les ha informado, esto les voy a poner en contexto. Pablo había decidido ir a Jerusalén porque cuando él estaba con los gentiles, los gentiles, no te vayas, Pablo, que te van a matar. Y él dijo, ajá, ese es mi supremo llamamiento, para allá tengo que ir. Y dice que fue un profeta Agabo. ¿De quién es este cinturón? Ah, de Pablo. Bueno, sepa, así te dice el Señor, vas a llevar palo, te van a amarrar, te van a matar. Y los hermanos allá, los hermanos gentiles, perdón, no te vayas, Pablo te va a matar. Y se pusieron a llorar. Pablo, no lloren nada, chicos. Si ese dice, voy al supremo llamamiento. Ese supremo llamamiento que dice Pablo era la muerte, el supremo llamamiento. Y cuando él llega a Jerusalén, los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén le dicen esto, el verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Mire, le están diciendo, Pablo, pila, los judíos que han creído aquí son celosos de la ley. Han creído, pero guardan la ley. Verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, en cuanto a Pablo, hermano Pablo, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar ¿de quién? De Moisés. Y Pablo le daba duro las enseñanzas de Moisés. No era mentira. Apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Yo creo que Pablo se parecía a mí en cuanto a eso. Yo no soy religioso, hermano, yo soy evangélico. Yo sí me considero un evangélico. Religioso no. Verso 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Ay, Pablo, te va a meter. La multitud se va, cuando sepan que estás aquí, se va a reunir la multitud. Verso 23. Haz pues esto, le dicen los apóstoles que estaban en Judea, en Jerusalén. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ese voto era una ley del judaísmo. Verso 24. Tómalos contigo, purifícate. Esta cuestión de la purificación era una cosa que se practicaba en la ley. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando ¿qué? La ley. Pablo no guardaba la ley. Pero los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, hablando de Jacob, Pedro, todos esos apóstoles que quedaron allá, ellos lograron algo. Ellos predicaban, algunos judíos se convertían, pero cómo ellos podían evitar el castigo, es que bueno, crean en Jesús, pero sigan haciendo la ley de Moisés. ¿Me están entendiendo? Y eso caracterizó a Pedro, que era hipócrita. Se convirtieron a Jesús, pero seguían guardando la ley. Eso se llama hipocresía espiritual. ¿Me está entendiendo? Y metieron a Pablo en ese paquete. Pablo, si no quieres que la gente te mate, te agarre y te mate, vete a purificar con estos 4. Le pagas a ellos sus votos para que cuando te vean ahí digan, no, Pablo, esto es mentira de lo que están hablando de Pablo, porque mira, está cumpliendo, está guardando la ley, está haciendo los votos de la purificación. Y vamos a ver qué hizo Pablo. Pablo no era perfecto. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente esto es para los judíos, le dijo a Pablo. Solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Entonces Pablo, mire el que dice ahí, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificados con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es decir, Pablo, después que le echó tanto palo a Moisés, después que predicó tanto en contra de Moisés, de la ley de Moisés, lo vemos arrastrado por la hipocresía de los hermanos y se fue a purificar con ellos.
¿Me están entendiendo que Pablo no era perfecto? Pablo, ¿no se acuerda que Pablo le dijo a Pedro, hipócrita, porque ahora ando con los gentiles, no te quieres acercar, pero cuando yo andaba, y lo llamó hipócrita y le dijo y lo reprendió Pablo, ¿no se acuerdan? Pablo a Pedro, ¿se acuerdan? Pero aquí el hipócrita también se convirtió él. Por eso es que no hay que escupir para arriba. Porque él, ¿qué tenía? Él sabía que iba para la muerte. Él tenía que decir, no, sí, para eso es que vine, me van a matar. Ese es mi supremo llamamiento. Pero se metió en la hipocresía, le dijo, si no te quieres meter en problema, Pablo, vete, purifícate, guarda la ley, haz esto, haz aquello. Y dice que él fue como un corderito a purificarse y a guardar ese rito de la ley. Pero mire lo que seguimos leyendo, quiénes eran esos ángeles del infierno. Ya la pastora la tengo aquí. Me dan 5 minutos, pero esto es importante. Esto es importante porque esto nos enseña a escudriñar la palabra. Y nos enseña a no idolatrar a nadie. Solamente el perfecto de esta historia se llama Jesús. No hay nadie perfecto, ni apóstoles ni nadie. Solo Jesús. Y a ese es el que tenemos que recurrir a última instancia. Dice, entonces, verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, ya mira, ya está, dice Pablo, ya, gracias a Dios, 7 días de purificación, 7 días de ayuno, imagínense. Ya estaban los 7 días, dice Pablo, me salvé. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, dice, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Saben quiénes eran esos ángeles de Satanás que lo bofeteaban? Eran esos judíos de Asia, que ellos estaban pendientes para dónde agarraba Pablo, para sabotearlo, para bofetearlo. ¿Qué era bofetearlo? No dejarlo a predicar el evangelio. Y Pablo iba para Listra, y allá se iban esos perversos de judíos de Asia, se iban para Listra y alborotaban la gente y lo apedrearon. Y iba para no sé dónde y allá se iban esos perversos hombres, eran unos ángeles del diablo, esas personas, ¿me están entendiendo? Que estaban pendientes, ¿para dónde coge ese bendito Pablo? Y estaban pendientes para dónde cogía Pablo para sacar a la gente a formar y no dejarlo predicar el evangelio. Y Pablo estaba llorando, Dios mío, Señor, te he rogado 3 veces, quítalo de mí, quiten estos perversos de mí, que no me dejan. Yo estoy predicando el evangelio y el Señor le dice, yo no voy a reprender a ningún demonio, yo te he dado la autoridad, te basta suficiente mi gracia, lo que yo hice en la cruz del Calvario es suficiente para que tú puedas reprenderlos y tú puedas echarlos fuera. No te voy a reprender ningún demonio, hazlo tú, cabezón. Eso es lo que le quiso decir Jesús en el verso 9, cuando le dice, bástate mi gracia. Dijo, deja de estar llorando como las mamitas, chicos. Utiliza mi autoridad, utiliza mi nombre. Utiliza la confesión, utiliza la oración, utiliza el ayuno. Utiliza la palabra de Dios. Deja de estar mameando ahí. Y tanto es así que dice que estos benditos judíos asiáticos que vivían en Asia fueron ya el último día, alborotaron a la ciudad y le echaron manos. Y usted se va a ver, búsquese, mire cómo Pablo cambia esa cosa de lloriqueo que tenía. Señor, quita 3 veces de mí. Vamos a buscar Efesios 6. Mire cómo este Efesios fue después de haber escrito Corintios. Efesios 6, mire cómo cambia Pablo, ya deja de ser lloriqueador. Efesios capítulo 6, porque está hablando de demonios, de un ángel. Y ahora mire cómo ahora Pablo cambia su prédica. Mire cómo ahora cambia su modo de pensar. Efesios 6:10. Allá decía que era un demonio que Dios, o que supuestamente le había sido dado. Él no dice Dios, él dice me ha sido dado. No deja la duda, ¿quién será? ¿Dios o el diablo? Me ha sido dado un demonio que me atormente, que me afumofete para que yo no me enaltezca. Jesús lo reprende y le dice, eso no es así, chico. Yo no tengo compatibilidad con los demonios. Yo no necesito a ningún demonio para enseñarte algo. Yo no necesito ningún demonio para controlar nada en tu vida. Y mire cómo ahora en Efesios capítulo 6, verso 10, después de esa reprendida, Pablo cambia de parecer cuando va a hablar de los demonios. Mire cómo dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas.
Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? No dice que Dios mandó al diablo. Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, lo que la reprensión que le dijo Jesús allá, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y empieza a enumerar: estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Todo eso era lo que el Señor le dice: te basta mi gracia. Era todo eso. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Todo lo que estaba enseñando, eso es lo que le quiso Jesús allá decir: epa, bástate en mi gracia. Y ya dejó de estar lloriqueando. Ya dejó de estar diciendo que ese demonio me lo puso Dios. Ya dejó de estar diciendo que me ha sido dado. Y ya dijo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hay que batallarlo, hay que enfrentarlo, hay que vencerlo. Y ya dejemos de estar hablando basura de que esto me puso Dios, de que esto me lo puso el Señor, de que esta es la voluntad de Dios, de que esto es lo que Dios quiere para mi vida, que viva atrasado, que viva enfermo. Esta es la voluntad de Dios, que me tiene un desierto. Dios me tiene un desierto para probarme. Dios me tiene un desierto para enfermarme. Dios me va a enseñar algo con una mala noticia. Qué cosa loca. Es que el propósito del diablo ahí era detenerlo, callarlo. Porque efectivamente que Pablo al predicar la palabra se iba a poner famoso. Eso era lógico. Pero hermano, yo les quiero decir a ustedes dos y a todos los hermanos de aquí, que ustedes están en mejor capacidad de predicar el evangelio que muchos ministros. Porque fíjese lo que usted acaba de decir. O sea que allí no se refiere a controlar el ego de Pablo, a controlar a Pablo, sino controlar que Pablo no predicara el evangelio. El mensajero de Satanás fue enviado no para controlar el temperamento de Pablo. Fue enviado para detener la predicación del evangelio, de la revelación del evangelio de Pablo. Ojalá lo predicaran así, pero se lo oigo a usted. Pero realmente esa no es la prédica. Lo ponen del otro lado, del lado malo. Del lado que Dios te tiene un desierto, del lado que Dios te quiere afligir, del lado de que Dios necesita un demonio para controlarte. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios y nuestra pastora. Bendiciones. Aleluya. El que tenga oído para oír, que oiga, ¿no? Amén. Vamos a estar de pie. Hermano, esto es para